En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Muy buenos días, señor presidente, muchas gracias. El presidente, esta secretaría ha recibido dos comunicaciones de la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz. Con la primera remite comentarios al proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile, que corresponde al boletín número 9119-18, y solicita que en su análisis se escuche el parecer del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Defensoría de la Niñez. Y con la segunda comunicación, la directora reitera petición en orden a que se curse invitación a la Defensoría de la Niñez para exponer acerca de su opinión técnica respecto al citado proyecto de ley de reforma integral del sistema de adopción e insta por el respeto su articulado a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en la materia. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Vamos a dejar constancia de lo que plantea la defensora de la niñez y lo tendremos presente en su oportunidad. ¿El objeto de la citación del día de hoy, secretario? Presidente, el objeto de la sesión del día de hoy es continuar con el análisis del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. A fin de conocer su opinión respecto a esta iniciativa, han sido especialmente invitados a esta sesión el presidente nacional de la Multigremial Nacional, señor Juan Pablo Suet, acompañado por el director ejecutivo, señor Álvaro Izquierdo, el presidente de la Multigremial Ñuble, señor Alfredo Bolling, y el presidente de la Corporación Comercio Unido Valparaíso, señor Héctor Arancibia. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y en primer lugar ofrecemos la palabra al señor Álvaro Izquierdo, director ejecutivo de la Multigremial Nacional. Muchas gracias, estimado senador. Primero agradecerle la participación en esta sesión. Para nosotros bien relevante poder expresar nuestra postura. Hoy día estoy en representación de la Multigremial Nacional de Emprendedores, organización que se compone de 18 multigremiales regionales, 187 gremios de Arica a Punta Arenas, y esos gremios son de absolutamente todos los rubros y sectores productivos del país. Por lo tanto, hay una gran masa, ¿cierto?, de micro, pequeñas y medianas empresas que están representadas a través de nuestra organización. Primero mencionar que la existencia de este proyecto, solo por el hecho de existir, ¿cierto?, nos violenta como micro, pequeña, mediana empresa, dado que se pretende dar un perdonazo, ¿cierto?, a quienes destruyeron miles de emprendimientos a lo largo de Chile, miles de micro, pequeña, mediana empresas. Como organización nosotros estamos convencidos que hoy en Chile no hay presos políticos. Esas personas que están detenidas, ¿cierto?, no están ahí por sus ideas, sino por haber incendiado, saqueado, atacado a la fuerza de orden, ¿cierto?, y por destruir propiedad pública y privada, básicamente. Según cifras del Ministerio de Economía, son casi 15.000 las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas en el denominado estallido social, ¿cierto?, en Chile. Y si nos vamos solo a los barrios emblemáticos de Santiago, me refiero a barrios como Baquedano, Plaza Italia, Pionono, Bellavista, Las Tarrias, donde nosotros también tenemos muchos asociados ahí, las ventas bajaron en un 80%, debido justamente a la violencia que existía en sus calles. Un 30% de esos negocios cerraron para siempre sus puertas, negocios históricos, negocios que habían estado toda una vida ahí, ¿cierto?, en esos barrios tuvieron que irse. Un gran ejemplo de ello es la Galería Crown Plaza, por ejemplo, ¿cierto?, donde solamente 10 de los 100 locales que habían lograron sobrevivir. Eso creo que es súper fuerte escucharlo. Vi en una entrevista a Moisés, que era el dueño de un restaurante de sushi ahí en el sector, justamente frente al monumento del general Baqueano. En una entrevista al diario La Tercera dijo que como comerciante, ¿cierto?, esa zona ya había muerto, que hoy día estaban vendiendo un 15% de lo que vendían antes y que con suerte hoy día les está alcanzando para pagar los gastos fijos. Eso es súper gráfico y son los resultados, ¿cierto?, de todo lo que generó esta violencia. Lo cierto es que en estos barrios tradicionales de la capital, por lo menos, se perdió un 70% de los puestos de trabajo. Estas son estimaciones de los mismos locatarios, o sea, de fuente directa. Habían 10.000 puestos de trabajo, hoy día quedan 3.000. Eso significa que se destruyeron 7.000 puestos de trabajo. Y cuando hablamos de puestos de trabajo, senador, se trata de 7.000 personas, ¿cierto? Padres, madres, de familia, mismo número de hogares también que tienen hijos, ¿cierto?, que tienen que mantenerlos y que hoy no tienen ingresos, debido justamente a esta violencia inusitada que se vivió en las calles. En el país, en todo Chile, ¿cierto?, fueron 9.000 los emprendedores que sufrieron daños físicos en sus locales.
Nuevamente, si nos vamos solo al sector de la Plaza Italia, acá en Santiago, el 80% de los comercios y negocios sufrió algún tipo de daño físico, algunos menores, otros mayores, quedaron completamente destruidos y saqueados. Entonces la pregunta es, ¿quién reparará ahora esos daños? 30.000 personas son vecinos, adultos mayores, jóvenes y niños los que viven en esos barrios, ¿cierto? Y tuvieron que estar durante muchos meses sufriendo miedo profundo, que quedaron con daño psicológico, y muchos de ellos incluso se vieron forzados a dejar para siempre los barrios que los vieron crecer. Nuevamente la pregunta entonces, ¿quién les devolverá todos los recuerdos de toda una vida, ¿cierto?, a esas personas? Con estos antecedentes, entonces, presidente, por su intermedio, liberar a quienes generaron tanto daño es básicamente un puñetazo en la cara a todas esas personas, a esos vecinos, a esos emprendedores, a esas MIPYMES. El efecto del estallido en las regiones fue muy duro. Ustedes bien lo saben, ustedes representan regiones. Valparaíso, vi también a la señora Sonia Lizarde, de 67 años, que decía que lo que se vivió en octubre de 2019 fue una pesadilla para ella, decía que no dormía y que dormía con el teléfono en la mano, para estar atenta a lo que pasaba en las noches, se iban enterando de los locales que estaban siendo quemados y saqueados. Otro dirigente nuestro, la multigremial de Contur Bio Bio, ayer conversando en un grupo de chat, nos dijo que en Los Ángeles, donde él reside, ¿cierto?, y tiene empresa, hacían guardia 24 horas para poder cuidar los locales. En varias oportunidades incluso debieron salir a enfrentar manifestantes, con el riesgo que eso, ¿cierto?, conlleva para una persona, para un civil. Importante el senador Durresti, que está en esta comisión también, dado que estamos hablando de las regiones, entender que Valdivia sufrió pérdidas de entre el 70 y 80% en las ventas, digo, tras el estallido social. El senador Durresti, ¿cierto?, es parlamentario de esa zona. ¿Cómo se le va a explicar a los votantes, a ese tipo de votantes de esa zona, la aprobación de un proyecto como este? Lo mismo el senador Huenchumilla, parlamentario, ¿cierto?, por la Araucanía, histórico en la zona. Las ventas ahí cayeron un 80%, según la Cámara de Comercio de Temuco. ¿Qué se le va a responder a esos comerciantes cuando sepan que se está aprobando un proyecto como este? Para usted mismo también, senador Araya, que preside esta comisión, las ventas cayeron un 70% en Antofagasta, también según la Cámara. Ya hay un registro de 60 locales saqueados, 4 incendiados con pérdida total. ¿Cuál va a ser la explicación entonces para esos ciudadanos? Yo creo que esas son preguntas súper válidas de planteárselas. Antes de avanzar en proyectos como este, desde la multigremial creemos que hay que avanzar en, primero, preocuparse, ¿cierto?, por las víctimas reales, pero también debemos preocuparnos, por ejemplo, de avanzar en proyectos como la ley de reparación a víctimas de violencia rural en la macrozona sur. Es un proyecto que la multigremial trabajó durante 6-7 meses con un grupo de abogados expertos, ¿cierto?, en la materia, y está ahí descansando. Nadie lo ha cotizado siquiera, no hay ánimo de empujarlo. Entonces a nosotros nos gustaría ver este mismo compromiso, ¿cierto?, de todos los sectores políticos para empujar proyectos como ese que vienen a subsanar un daño que se ha hecho histórico a emprendedores de la zona. No podemos bailar al ritmo, ¿cierto?, de una primera línea que parece gobernar la política hoy día. Debemos recuperar el sentido común, ese es nuestro llamado a todo nivel, y partiendo por el sentido común en esta comisión también. La existencia de este proyecto, como les dije, no es violenta. No podemos permitir que se mezclen las marchas, ¿cierto?, ciudadanas, masivas que hubo, con libertad de expresión y con derecho a reunión pacífica, eso es bien importante, con todos los hechos delictuales que vimos que ocurrían, ¿cierto?, después de esas marchas, que obviamente eran fuera del marco de la ley. Este proyecto pretende exculpar a los autores, indicando, por ejemplo, que hubo abuso y represión de parte de agentes del Estado. Bueno, que se investigue eso, si es que efectivamente hubo hechos, se deben castigar como corresponde, según la ley, pero un proceso no anula al otro, ¿cierto? Entonces, los procesos deben seguir su curso y en manos de la justicia como corresponde. Se pretende exculpar incluso antes de que exista una sentencia. Eso jurídicamente es una amnistía, no un indulto. Importante marcar ese punto. Eso implica que el Estado también estaría renunciando a investigar, a perseguir y a sancionar delitos, abandonando, ¿cierto?, a los ciudadanos, a los emprendedores que han sufrido tanto. Se busca que los responsables no solo se les elimine la pena, sino que también se les elimine su calidad de condenado hacia el futuro, ¿cierto? Una hoja de vida en blanco, limpia. ¿Qué pasará entonces cuando algunos de estos locatarios, por ejemplo, que yo les he mencionado, que fueron afectados, quieran demandar al Estado por falta de servicio o quieran querellarse contra alguno de los responsables? No van a poder, porque va a haber una amnistía de por medio.
Entonces aquí no solo estamos, voy terminando ya, frente a una injusticia, una discriminación, también nosotros creemos que estamos vulnerando derechos civiles de miles de personas y estamos creando también una clase privilegiada de ciudadanos que cometieron delitos violentos graves, ¿cierto? Y que van a estar quedando completamente impunes. Entonces, estimados senadores y senadora presente, no permitamos marcar un precedente en este sentido. ¿Quién asegura que no van a seguir habiendo manifestaciones violentas después de la liberación o de una posible liberación? Con este proyecto vamos a estar legitimando la delincuencia, la violencia, ¿cierto? Y está hoy día en sus manos, en esta comisión, evitar eso por el bien del país. Entonces, antes de preocuparnos de delincuentes violentistas, preocupémonos, por favor, de los afectados realmente, de aquellas personas que perdieron todo siendo completamente inocentes y gente de trabajo, aquellos que no protestan en las calles con violencia, los que no destruyen nada, ¿cierto?, en la vía pública, y a todas esas víctimas silenciosas que esperan justicia. ¿Ya? Y termino diciendo una frase que mencionó por ahí en una entrevista el sacerdote Felipe Berrío: lo que pedimos es justicia de verdad, no un indulto. Eso sería nuestra participación, senadores. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. A continuación, ofrezco la palabra al señor Alfredo Weiling, presidente de la Multigremial del Ñuble. Muy buenos días, señores senadores, don Pedro, presidente, y demás senadores de la comisión. En realidad, don Álvaro, digamos, nos ha argumentado de forma excelente, digamos, nuestras preocupaciones al respecto de este proyecto de ley. Acá en Ñuble igual hemos tenido, ¿no es cierto?, a través del estallido social, ¿no es cierto?, y los desmanes que realizaron, como en todas las otras ciudades, creo también, unas más, otras menos, pero creemos, ¿no es cierto?, digamos, de que esto ha causado un tremendo daño, ¿no es cierto?, no solamente a los empresarios y a nuestros asociados, sino que al comercio en general, que vio destrozado, ¿no es cierto?, su fuente de trabajo. En realidad, después de los argumentos esgrimidos por Álvaro y en representación de nuestro presidente, creo, digamos, de que aquí el hecho, digamos, de que las personas, ¿no es cierto?, nosotros no estamos en contra de las manifestaciones siempre que sean pacíficas y por supuesto, pero lamentablemente, digamos, hay gente, digamos, que tomó este camino, ¿no es cierto?, para destruir, asaltar, quemar, y creo que no hay nadie, creo yo, que va a tomarlo, ¿no es cierto?, en una forma positiva, una cosa así, y creemos, digamos, de que esto tiene que, una vez que la justicia dictamine, tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, los dictámenes de este caso, de la parte judicial. Por lo tanto, la argumentación, ¿no es cierto?, del indulto, creemos que es tremendamente perjudicial para el futuro del país, porque estas personas, ¿no es cierto?, se van a ver en condiciones de volver a hacer lo mismo que estaban haciendo. Yo creo que tenemos que, ¿no es cierto?, castigar a las personas que han actuado en forma prácticamente casi como terroristas, ¿no es cierto? Hoteles en Santiago también que fueron quemados varias veces, asaltados, destruidos. Entonces yo creo que eso no puede quedar impune. Yo creo que es la ciudadanía en general, digamos, con este indulto, salvo, ¿no es cierto?, las personas interesadas, pero creemos, digamos, de que por el bien, digamos, y el desarrollo del país, esto no debe desarrollarse este proyecto. Así que, en realidad, no me quiero extender mayormente, digamos, con argumentos y ejemplos, digamos, que Álvaro, digamos, lo ha señalado de forma bastante precisa. Yo creo, digamos, de que espero, ¿no es cierto?, que la comisión tenga la valentía, porque en este momento, digamos, en la calle, es la impresión que tenemos todos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que la calle es la que manda, y creemos, digamos, de que la parte racional de priorizarse, ¿no es cierto?, en relación a estos temas. Así que, por mi lado, muchas gracias por la invitación y así que hasta otra oportunidad. Muchas gracias, don Alfredo, por sus comentarios. A continuación, ofrezco la palabra al señor Héctor Arancibia, presidente de la Corporación de Comercio Unido de Valparaíso.
Muchas gracias. Primero agradecer por la invitación al senador Pedro Araya. Pido también un poco de disculpas porque siempre ando apurado, ando corto de tiempo. Eso lo sabe bien Álvaro cuando tengo invitaciones de repente a reuniones de la multigremial. Pero este último tiempo hemos estado de lleno, nosotros los comerciantes, dedicándonos a lo nuestro y tratando de sacar adelante nuestros emprendimientos. Y también quiero agradecer a la señorita Lorena Martínez por haberme llamado, si no de lo contrario habría pasado esto porque no tengo tiempo a veces de revisar el correo. Así que ella muy amablemente me llamó y me recordó de esta invitación. Así que anoche apenas llegué, andaba en Santiago, escribí un poquito algunas cosas, algunos pensamientos para que no se me fueran a escapar, que también en parte fueron muy bien graficados por Álvaro. Y me voy a enfocar un poco más en el detalle y lo que nos tocó vivir acá en Valparaíso. Como ustedes bien saben, Valparaíso y su calle Condel, donde estamos ubicados nosotros, gran parte de los socios de nuestra corporación, fue zona cero de Chile. Nos destruyeron la calle. Fueron todos los días, sin cesar, fuimos víctimas de estos delincuentes a los cuales se pretende indultar hoy en día. Hoy vengo a hablarles como ciudadano, como comerciante y como presidente y representante de una gran cantidad de trabajadores de este gremio. Valparaíso es una ciudad acostumbrada a las marchas. Nosotros tenemos, en tiempos normales, hablo de antes del estallido, tenemos 2, 3 y hasta 4 marchas semanales. Por lo tanto, sabemos lo que es una marcha. Sabemos cómo se comportan los manifestantes. Son marchas pacíficas. Por lo tanto, quiero dejar bien en claro ese punto. El trazado de estas marchas siempre son, para los que ubican acá, Plaza Sotomayor, que es el lugar de encuentro donde se reúnen. Marchan por Cochrane, Esmeralda, Condel y Pedro Montt. Sabemos que de repente al interior de ella existen vándalos, pero en esta ocasión estaban infiltrados también delincuentes, donde estos últimos dos para nosotros no tienen cabida. Las marchas que se registraron en ese tiempo eran como siempre pacíficas, e incluso varias veces vimos a algunos descolgados que comenzaban a patear las cortinas de nuestros locales, con la finalidad obviamente de saquearlos. Y los mismos participantes de estas marchas, los que participaban como corresponde, se encargaban de ellos, de sacarlos, y obviamente con alguna caricia se llevaban. Esto lo digo para que vean la diferencia entre lo que es manifestante y delincuente, y vándalos también. Los socios de nuestra corporación mayoritariamente están en calle Condel y sus alrededores. Como les dije anteriormente, la zona cero de Chile. Para quienes no la conocen, calle Condel es una calle corta, tiene 5 cuadras y es, o era tal vez, la principal arteria comercial de Valparaíso. Y obviamente nosotros no vamos a permitir que esta muera. No queremos que le suceda lo mismo que pasó años atrás con calle Serrano, que hasta el día de hoy no ha podido levantarse. Para entregar un poco de cifra, cerca del 40% del comercio de nuestra calle Condel fue destruido. Hoy da pena ver las condiciones en que está. Los locales quemados, que no sabemos, no tenemos idea hasta cuándo irán a estar en esas condiciones para que vuelvan a ser reconstruidos. Los locales que están desocupados, los locales que están en arriendo y el resto de los que aún estamos en pie, convertidos en verdaderos búnkers, donde la atención al público se realiza por pequeñas puertas. Vivimos 5 meses ininterrumpidos de saqueos y desgracias, 5 meses en que no pudimos trabajar en forma normal. Muchos no abrían y los que sí lo hacíamos lográbamos vender, y en esta cifra también coincidimos con Álvaro, más o menos 15, 20, 25%. ¿Ya? O sea, teníamos promedio de un 80% de pérdidas
todo este tiempo, estos 5 meses, fue así. Fueron meses durísimos e interminables. Junto a un grupo de comerciantes nos quedábamos todos los días, hasta las 2, 3 y hasta 4 de la madrugada, cuidando nuestros locales. Salvamos varios. Algunos los salvamos incluso de ser quemados, pero lamentablemente no lo logramos con el resto. Eran demasiados los vándalos, los delincuentes que andaban, por lo tanto no éramos capaces de esto ni tampoco podíamos estar interponiéndonos en locales que son cadenas. Nos dedicábamos un poquito más a nuestros locales, al comercio detallista, nosotros que tenemos un local, otros que tienen 2 locales. Pero especialmente el día 26-27 de noviembre, ese día masacraron la calle Conde, porque días antes, esto a lo mejor no lo desconocen algunos, el alcalde Jorge Charp, el ex rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y 7 concejales pusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de Carabineros y los dejaron atados de mano. Ese día fue el día de mayor desgracia que tuvo Calle Conde. Fueron cerca de 20 locales entre saqueados y quemados. Bueno, y mirando esto un poco en retrospectiva, el estallido social, esto lo digo muy en forma personal y coinciden muchos comerciantes, y aquí voy a ser tal vez un poquito duro, les pido disculpas si no le parece bien a alguno. Para nosotros el estallido duró 10 días, 2 semanas cuando mucho, porque todas las demandas, entre ellas las mejores pensiones, mejor salud, educación, mayor seguridad, menos diputados, menos senadores, todas estas demandas se diluyeron y solo en unos pocos días de extrema violencia, claro que sí, solo se hablaba de asamblea constituyente. Da para pensar eso, ¿no? Cómo se cambió el discurso. Y lo que realmente eran las demandas, todavía estamos en espera. Bien, ahora le explico más detallado lo que vimos a diario en las calles. Los diferentes grupos que se adueñaban de estas. Los veíamos sentados dirigiendo por celular o enviando a emisarios en bicicletas o en motos. En esta oportunidad me voy a referir a los delincuentes, a los que ubicaban palos blancos en puntos estratégicos, unos golpeando postes de metal, y ese es un ruido que lo tenemos nosotros grabado. Cuando se cumplió 1 año del estallido, el 19 de octubre, que fue acá en Valparaíso, volvieron esos golpes. Y para que ustedes sepan, sobre todo las mujeres, que son mayoría dentro del comercio, estaban aterradas por el solo hecho de sentir esos golpes, porque se nos venía nuevamente todo a la memoria, todo lo que habíamos vivido. Habían otros que estaban asusando, disculpen el término, a los tontos útiles y ayudando a los que estaban, a los más ideologizados, a hacer barricadas para luego prenderle fuego. Y una vez que lograban su cometido, aislando ciertos sectores, aparecían el otro grupo que venía con herramientas para romper las cortinas. Y otros se encargaban de los locales más chicos a abrirlos a golpes. Se entiende que a patadas, hasta que éstas cedían. Luego venían los otros llamados de estos, entre comillas, líderes, que estaban siempre ubicados, sentados en ciertos puntos. Aparecían, era un desfile de autos. La mayoría de ellos sin patentes. Conducían contra el tránsito y lo hacían hasta por las veredas. Los llenaban, se iban y luego volvían. Así casi todos los días. Posteriormente los veíamos jactándose con sus trofeos por las redes sociales. Los vándalos destruyeron propiedad pública y privada, luminarias, semáforos, cámaras de televigilancia, paraderos de buses, estaciones de metro, vehículos, calles y veredas, plazas, etc. Han intentado volver a sus andanzas, pero gracias a Dios, sin la fuerza y convocatoria que tenían en esos tiempos. ¿Será porque muchos de sus cabecillas están tras las rejas? Me pregunto. Hemos oído hablar demasiado de indultos e incluso indemnizaciones económicas para quienes destruyeron gran parte de nuestro país y no son capaces de mirar a las verdaderas víctimas.
el comercio establecido. Destruyeron mucho más que locales comerciales. Destruyeron años de esfuerzo y sacrificio, de sueños, de esperanzas, y dejaron una estela de dolor y frustraciones y miles de familias desempleadas. Les sugiero dejar de lado el populismo y enfocarse en lo que es realmente importante para todos los chilenos. Y una cosa también muy importante que es para nosotros. Nosotros lo que más pedimos es que nos dejen trabajar. Si vienen ayudas, bienvenidas sean. Pero eso es lo que nosotros siempre pedimos, que nos dejen trabajar. Si tenemos violencia nuevamente en las calles, no podemos trabajar. Más locales se cierran y más desempleo para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Esa era mi exposición. Gracias, don Héctor, por sus palabras. Ofrezco la palabra si es que alguna señora senadora o algún señor senador quiere hacerle alguna consulta a nuestro invitado. Senadora Ensperger. No, presidente, no tengo mayores consultas. Yo coincido con mucho de lo que se ha señalado acá. Creo que es muy importante distinguir entre aquellas personas que empatizaron. Yo siempre recuerdo a una entrevista que salió hace un par de semanas atrás en el diario El Mercurio del Paraíso de un emprendedor, de un comerciante, el señor Alderete, si mal no recuerdo, que él decía que él empatizaba mucho con las ideas de las protestas sociales, pero que no se sentía en lo absoluto representado y que además encontraba irrisorio, ¿no es cierto?, que un delincuente dijera que lo representaba, que no mal podía representarlo a alguien que destruía lo que había sido el trabajo de su vida. Yo de verdad creo que las personas, volver a remarcar acá, aquí en Chile no hay presos políticos, las personas que hoy día están detenidas y siendo procesadas no lo están por sus ideas, sino que lo están por haber cometido hechos delictivos, hechos que están tipificados en nuestra ley como delitos y como tal tienen que responder ante la justicia. Yo creo que eso tiene que quedar sumamente claro. Aquí nadie está persiguiendo ideas, sino que lo que uno pretende que se persigan en un Estado de Derecho son los hechos delictivos. Y volver a insistir también, yo creo que las verdaderas víctimas del estallido social, de la violencia del estallido social, son aquellos miles de emprendedores, comerciantes o pymes que vieron destruido, vuelvo a decir, su fuente de trabajo de años, su trabajo de toda una vida, aquello con que ellos también mantienen a su familia y dan empleo. Y si, como escuchábamos ayer, de algunos de los familiares de estas personas detenidas, existen en algunos casos vicios en los procedimientos o abusos, bueno, que sean también investigados, pero ello no los debe por sí solo liberar de responsabilidad, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ensperger. Ofrezco la palabra. A mí me gustaría hacerle un par de comentarios a nuestro invitado y una consulta. Bueno, sin duda lo hemos dicho y lo reiteramos, lo que señalamos el día de ayer a las agrupaciones de familiares de los presos de la revuelta que nos acompañaron. A nosotros como Comisión de Constitución nos toca quizás la tarea más compleja y difícil, que es dar la discusión más jurídica de este proyecto, con independencia de que la solución que el Senado quiere otorgar es de carácter político. Esa solución política tiene que tener un cierto contexto y marco jurídico, y por lo menos en lo personal, yo lo que he planteado, nosotros tenemos que ver de qué manera se construye paz social con justicia, porque efectivamente el caso de lo que ustedes plantean es una realidad. Yo he estado con comerciantes, emprendedores de Antofagasta que dan cuenta de lo que sucedió principalmente en el centro de la ciudad, en calle Prat, calle Mata, en el sector de la población Bonilla también, entre otros sectores, el sector de la Cachimba del Agua, en Avenida Salvador Allende. Entonces la gente también busca que haya cierta justicia respecto de lo que ocurrió, que se puedan esclarecer los hechos. Y yo comparto lo que dijo Álvaro en el sentido de que es bastante complejo un proyecto de amnistía que no permita a lo menos poder establecer qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables de hechos delitos, con independencia de que una vez que eso sea establecido por un tribunal, el poder político, buscando la paz social, pueda dictar un indulto o pueda
decretar una amnistía, pero sí a lo menos conocer qué fue lo que ocurrió, porque efectivamente aquellas personas que dañaron sus negocios, que dañaron sus emprendimientos, tienen también derecho a tener una reparación respecto a lo que ocurrió. Y en ese sentido nosotros tenemos que buscar una fórmula equilibrada de cómo también resolver aquellos casos donde se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva, donde se tuvo detenida gente que después fue absuelta, que tuvo meses, un año en prisión. Entonces es un tema que no podemos esquivar. Yo sé que esto tiene muchas aristas y nosotros como Comisión de Constitución, por lo menos la garantía que le vamos a dar a ustedes que están presentes acá, a los familiares que estuvieron el día de ayer, es que vamos a hacer el mejor esfuerzo para buscar una solución que pueda avanzar en paz social, con justicia y dentro del marco jurídico que tiene nuestro país. Yo por lo menos lo he dicho públicamente, estoy dispuesto a buscar una solución, pero no a saltarme el marco jurídico que tiene nuestro país en términos generales, como que son normas de extinción de responsabilidad penal, entre otras cosas. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que ha pasado con las investigaciones que se han hecho por parte del Ministerio Público. ¿Se han logrado esclarecer algunos hechos? Porque como ustedes saben, parte importante de la discusión también que ha tenido este proyecto es que no hay claridad de cuántos son los presos de la revuelta y por qué delitos están. Entonces, ustedes que son la otra cara, que son las víctimas y que supuestamente deberían tener cierto grado de protección del Ministerio Público, quizás nos podrían aportar de saber efectivamente qué es lo que ha pasado con sus investigaciones, en qué están, no sé si tienen algún catastro de si existen personas detenidas en esa investigación, están identificados los autores, o en la práctica son investigaciones que hoy día están sin un mayor avance. Entonces, eso también sería importante que nos pudieran aportar si tienen ese tipo de información, porque eso también es parte de algo que la Comisión necesita conocer en esta materia. Así que les pediría que si tienen eso, por favor, pudieran hacerlo llegar a la Comisión, porque nos permite en cierta medida poder ir armando una suerte de catastro de quiénes son los presos de la revuelta, cuáles fueron los principales delitos que se cometieron en ese tiempo, quiénes son los afectados también. Eso por mi parte. No sé si algún senador o senadora quiere hacer una consulta adicional para ofrecerle la palabra a nuestro invitado. ¿No? Entonces, le ofrezco la palabra al senador Galileo. No, quiero hacer simplemente un comentario, presidente, tomándome un poco las palabras de Héctor Arancibia, que dice que los porteños están... O sea, difícil encontrar una ciudad más acostumbrada a las marchas que Valparaíso. Yo soy vecino de Valparaíso hace muchos años, mucho antes de ser senador, así que conozco la dinámica de la ciudad. Pero efectivamente, en esto que se está conversando, se tiene que hacer una clara diferencia entre los que delinquieron sin ningún sentido, sin ningún otro ánimo, más que destruir y robar. O sea, cuando se incendiaban o se asaltaban hoteles simplemente y rompían todo menos el trago, porque por supuesto el trago se lo llevaban. Cuando se entraba a librería simplemente a robar libros, o básicamente destruir y robar sin ningún otro, aprovechando las marchas. Eso tiene que tener una línea divisoria total y absoluta en nuestro país. Y yo creo que nosotros tenemos que marcar esa distinción para siempre. Lo que provocó la Asamblea, o sea, la Convención Constituyente y los pactos políticos del 15 de noviembre, a mi juicio, no fueron los delincuentes que rompieron y destruyeron todo. Fueron las marchas masivas muy, muy grandes, los que movieron de alguna manera el tablero y hicieron que pasara lo que pasó y que estamos viviendo el día de hoy a través de la Convención Constituyente. Si es que si lo de octubre pasado hubiera sido simplemente quemar el metro y romper locales comerciales y botar monumentos, nadie hubiera movido un dedo por la institucionalidad chilena, sino que todo hubiera simplemente buscado arreglar y reprimir esa situación. Entonces yo jamás voy a convertir en un héroe chileno a alguien que simplemente se dedicó a robar y a destruir. Y yo creo que ojalá todos los senadores y todos los parlamentarios tengamos claro eso. Esa es una marca que no podemos, es una línea que no podemos cruzar jamás. Jamás de los jamases. Así que cualquier cosa que se busque tiene que poner y hacer la distinción clarísima. De lo contrario, vamos a estar dando una señal terrible. Que los violentos
logran lo que los no violentos no pueden hacer. Y esa es toda la diferencia. En todo país civilizado, las reuniones, las manifestaciones siempre tienen como límite que sean pacíficas y que sean sin armas. Eso pasa en Francia, pasa en España, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, y también tiene que pasar en Chile. Si nosotros hacemos o diluimos esa línea, diluimos esa frontera, nos vamos a estar haciendo un pésimo favor como país, como sociedad. De que puedan haber algunas personas que estén privados de libertad por demoras injustificadas en los procesos judiciales, por problemas entre la fiscalía, entre el tribunal, en fin, eso es harina de otro costal y eso podríamos ver cómo solucionarlo. Pero eso no nos puede llevar a una impunidad de cosas que no tienen ninguna explicación. O sea, escuchando ahí a Alfredo en Chillán, no sé por qué entre Talca y Chillán llegaron unos fulanos y pasaron por el peaje de la entrada de Linares y lo incendiaron con la cajera del peaje allá adentro, que menos mal que alcanzó a salir corriendo. Entonces, ¿qué sentido, qué aplicación podría haber para indultar o amnistiar una cosa como esa? Creo que tenemos que marcar una línea y hay cosas que no debemos hacer. Si es que hay problemas de orden procesal, jurídico, que hacen que no se resuelvan rápido ciertas situaciones, perfecto. Pero no podemos amparar, ni validar, ni menos declarar héroes de la República a quienes hicieron todo lo posible por destruirla en sus bienes públicos y en bienes privados. Mutilando además la historia. Yo que vengo de familia de comerciantes, la historia de los comerciantes es una historia de un esfuerzo gigantesco, de años y años y años y años. Y que llegue una turba y rompa y haga pedazos esos sueños y ese esfuerzo de probablemente más de una generación, es realmente una cosa que yo creo que no tiene nombre ni tiene justificación ninguna. Así es que dejando claro esa frontera, presidente, quería empatizar con todos los testimonios que han dado los dirigentes que aquí han hablado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. Senador Buenchumilla. Estaba silenciado. Bueno, gracias, presidente, digo, y saludo a don Álvaro, a don Alfredo, a don Héctor. Bueno, como ustedes se dan cuenta, nosotros acá en la comisión recibimos a todos los sectores y vienen a exponer con total tranquilidad su punto de vista y tratamos de hacer nuestro trabajo seriamente. No siempre tenemos acuerdo entre los senadores porque, claro, venimos de sectores ideológicos, políticos y sociales distintos, pero siempre se hace un trabajo serio en nuestra comisión. Y yo comprendo perfectamente la situación personal, familiar y gremial que ustedes han sufrido en este estallido y todo lo que ha descrito aquí ustedes tres. Lo comprendo pero perfectamente. Y sé los dramas familiares que han vivido con respecto a esto. Ahora, yo vengo con una experiencia diferente al llegar al Senado porque yo llevo en la Araucanía más de 20 años con un conflicto, digamos que ustedes lo ven en las noticias permanentemente, un estallido permanente, digamos. En un conflicto ya de larga data, con gran violencia y muerte. Entonces, vivimos con ese conflicto acá. Ahora, curiosamente, durante el estallido social de octubre
del 2019, conversábamos acá con algunos senadores. En ese tiempo estábamos viniendo para acá de manera presencial. Y curiosamente la ciudad, una de las ciudades más tranquilas que había en Chile era Temuco, donde nosotros no tuvimos una calle Cóndor o las calles que mencionó Pedro en Antofagasta o Plaza Italia acá en Santiago, y tuvimos muchas marchas. Pero yo no podría decir que en Temuco hubo destrucción de calles completas, de comercio del centro de la ciudad o del sector de Avenida Alemania, donde hay mucho comercio y mucho sector gastronómico. No tuvimos eso. Entonces la pregunta era ¿por qué no sucedía eso allá, digamos? Y había, como digo, muchas manifestaciones. Entonces yo creo que allá el conflicto es de una naturaleza distinta al que se vivió acá en las ciudades. Acá ha golpeado naturalmente la pandemia, en todo el sector de turismo, gastronomía, hotelería, pequeña y mediana empresa, pérdidas de empleo, bueno, lo mismo, pero eso es fruto de la pandemia. Pero yo no podría decir que en la ciudad misma, digamos, hubo destrozo urbano, producto del estallido, tal como lo vimos en Valparaíso y en Antofagasta. Y en Valparaíso yo lo viví también porque, bueno, yo alcancé a estar en ese tiempo estábamos ahí trabajando, digamos. Y alojábamos en Valparaíso, en Viña del Mar, los senadores que éramos de provincia, ¿no? Entonces vivimos eso. Ahora, mi acercamiento que yo tengo es que ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cuál es la causa de que se produjo el estallido? ¿Por qué las sociedades periódicamente tienen profundos quiebres, discrepancias, muertes, desavenencias, conflictos? Y en todos los países hay conflictos. Pues sí. Yo no comparto lo que dice Rodrigo. El conflicto forma parte de todas las sociedades. Pues si Estados Unidos también vimos por la televisión cómo los seguidores de Trump querían echar abajo el Congreso. Lo vimos por televisión. Entonces, la primera democracia del mundo, imagínate lo que pasó. Y nosotros, felizmente, en cada una de las elecciones que tenemos, a las 8 de la noche sabemos quién es el ganador. Entonces, con toda modestia, digamos, son conflictos distintos. En Estados Unidos hay permanentemente muertes en toda la ciudad, en las escuelas, tiradores, hay una proliferación de armas, hay una lucha racial. Bueno, ellos tienen su propio conflicto, nosotros hemos tenido el nuestro. Y nosotros tuvimos una revolución del año 1891 en que hubo 10.000 muertos. Y el golpe del 73 también sufrió mucha gente, digamos. Y yo creo que uno como político nunca puede justificar la violencia. Yo no justifico la violencia, rechazo la violencia. Y me tocó también como autoridad en la Araucanía lidiar con eso. Yo rechazo la violencia, pero creo que tenemos la obligación de buscar una explicación de por qué suceden esos fenómenos cada cierto tiempo en la sociedad. También hubo una tremenda revuelta en tiempo de Ibáñez, cuando yo era niño. A lo mejor ustedes no nacían, y bueno, pero hubo un 2 de abril donde también quedó la escoba, como se dice. Entonces yo, sin embargo, creo que el Estado tiene una responsabilidad con los que sufren daños en sus negocios, en sus bienes, en su vida. Hay una responsabilidad porque quien tiene la obligación de resguardar la seguridad del país es el Estado. No solo lo dice el artículo 1 de la Constitución, sino que es lo mínimo que uno le puede pedir a los gobernantes, porque si uno no puede vivir en paz, ¿quién le responde por eso? Entonces yo soy partidario de una indemnización de las víctimas de la Araucanía, lo he dicho muchas veces, y soy partidario de una indemnización por parte del Estado de todos los que han sufrido una parte del problema. Entonces, si es necesario que el Estado
renuncie a su poder punitivo para perseguir, es porque supone que hay un bien superior que es la paz social para restablecerla, pero lo cual no significa dejar a las víctimas en su plano personal, familiar y patrimonial, simplemente a la deriva y sin ninguna respuesta. Entonces, tal vez el ideal sería que hubiera una comisión que estableciera la verdad de esto y pudiera establecer las indemnizaciones y tener una salida mucho más sistémica que simplemente prever una ley de amnistía o de indulto. Yo no soy patrocinante de este proyecto, pero respeto la libertad que tienen los senadores de presentar proyectos en distintas direcciones. Y por lo tanto aquí le tenemos que echar una mirada más bien jurídica, tal como decía nuestro presidente. Y por eso que estamos escuchando todos los sectores. Y ojalá podamos encontrar una fórmula que permita resolver adecuadamente, porque hay que ver de qué delito estamos hablando. Tenemos que hacer esa distinción. Eso lo tenemos que hacer cuando estudiemos en particular el proyecto. Después tenemos que ver artículo por artículo, inciso por inciso. Tenemos que echar esa tarea, y esa tarea la tiene que hacer esta comisión. Pero tiene que haber una decisión política del Estado chileno de cómo va a resolver eso, porque después de todo ese estallido al final se tradujo en una convención, hoy día está trabajando. Yo ni siquiera quiero pensar en qué pasaría si esa convención fracasara. Entonces estamos viviendo una situación complicada en Chile, creo yo. Entonces uno ve como en un país hermano nuestro tuvo un nuevo presidente ayer, se demoraron más de un mes en tener certeza quién había ganado. Y entonces se abre todo un mundo ahí distinto de qué es lo que va a pasar ahí. Entonces yo creo que en Chile la responsabilidad que tenemos todos es que ojalá tengamos una constitución que permita superar todo eso, estas diferencias que tenemos, distancias que tenemos, y que salga una constitución que nos identifique a todos y donde todos los sectores puedan hacer su vida, digamos, con dignidad y con justicia y sin abuso y sin grandes desigualdades. Entonces, termino, presidente, simplemente diciéndole a los dirigentes de la multigremial que tengan la seguridad de que uno puede tener, que no puede estar totalmente de acuerdo en la composición en el Senado, pero todos tenemos la suficiente experiencia para entender perfectamente, digamos, todos los sufrimientos que ustedes han tenido. Y que vamos a tratar entonces, de acuerdo con eso, de buscar, digamos, una buena proposición que podamos hacer a la sala del Senado para esto, y ahí se verá cómo sale. Pero la tarea nuestra es hacer una cosa seria, sin prejuicio y sin ánimo en contra de nadie. Por lo menos eso es lo que a mí me motiva, producto también de la larga experiencia que tengo yo en una zona altamente conflictiva. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Senador Galilea. Una cosita muy breve nomás, a propósito de la palabra del senador Buenchumilla. De que las sociedades tienen conflictos internos, eso es una obviedad. Unas conflictos más fuertes que otras, tensiones más fuertes que otras. Pero es muy raro que esos conflictos lleguen a lo que pasó en Chile, y es muy raro que se resuelvan además con indultos o amnistía. El senador Buenchumilla recordaba lo que pasó en Estados Unidos hace poco tiempo atrás, con esos seguidores absurdamente, no sé si ocupar la palabra, insensatos o dementes del expresidente Trump. Bueno, a nadie en Estados Unidos que yo sepa se le ocurrió decir, bueno, hay que indultar a los gallos que se tomaron la Casa Blanca. No, porque los norteamericanos tienen absolutamente claro de que eso sería una señal fatal. En Francia, que tuvimos manifestaciones a través de los chalecos amarillos, bastante similares, también con incendio y destrucción de propiedades públicas y privadas durante el año pasado y antepasado. A nadie
o bueno, puede que alguien, pero a nivel político relevante, jamás estuvo en la mesa indultar a todos los personajes que habían hecho las destrucciones que hicieron en Francia, y lo mismo en España, y uno puede sumar, porque, vuelvo a reiterar, es una señal extremadamente compleja indultar o amnistiar este tipo de conductas. Queda inmediatamente en la memoria y se puede repetir 15 años después y otros 15 años después o 20 años después, porque total, si tenemos presión política suficiente, hagamos lo que hagamos, está bien, nos podemos indultar o nos podemos auto-indultar o auto-amnistiar. Y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos la obligación de marcar la diferencia y marcar la línea divisoria en este tipo de temas. Si hay problemas, y vuelvo a reiterar, si hay problemas de orden jurídico que hacen que las causas no se puedan resolver, preventivas, duran más de la cuenta, sin prueba, en fin, esos son temas que se pueden arreglar. Pero cruzar la línea divisoria de la violencia, creo que es una señal que no han hecho estos países que vivieron episodios recientes, países civilizados, países a los que nos encantaría que Chile llegue a esos estándares, ojalá, de vida civil, de nivel de vida, de oportunidades para todos. Nosotros no podemos dar un paso en falso de esta naturaleza, creo yo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Senador Buenchumilla. Bueno, esas son las diferencias de enfoque que tenemos respecto a la historia, porque la historia tenemos que mirarla en la vía larga y no solamente en la coyuntura, porque si tú te fijas en la historia de Chile, cada vez que ha habido un conflicto social hemos tenido amnistía, partiendo por el año 1828. Entonces se dicta una ley de amnistía cuando hubo el putsch que hubo ahí en esa época, cuando se estaba formando la República. En la Guerra Civil del 91 también hubieron 10.000 muertos y también hubo amnistía. Y después en cada uno de los conflictos, hasta el 73 también. No digo que ahora tenga que repetirse una ley de amnistía, pero lo que estoy diciendo que en situaciones de graves conflictos se aplican indultos y amnistías desde los tiempos de los romanos, y esta no es una institución que haya creado la Constitución, digamos, el Código Penal chileno. Es una institución que viene de los muchos tiempos como una regalía que tenían los reyes para los efectos de mantener su poder y tener la paz social y perdonar ciertas cosas. Hace 2 meses atrás se dictó una ley de indulto por parte del presidente del gobierno español respecto a los separatistas del caso de Cataluña en España. Entonces yo creo que no entremos en eso de la historia, porque la historia larga dice que tenemos Estado de Derecho solamente hace 250 años, pues antes no había Estado de Derecho con los reyes. Entonces yo creo que yo por eso digo que uno cuando tiene estos proyectos de ley de indulto tiene que mirarlo con una visión integral y sistémica. Entonces yo tengo un punto de vista político de que el Estado, cuando hay situaciones excepcionales, tiene que también tomar medidas excepcionales. Pero estoy hablando en términos políticos, no jurídicos, porque creo que jurídicamente el proyecto tiene muchos ripios, tiene muchas dudas. Digamos, entonces no responde a lo mejor a lo que hay que hacer. Hay que buscarle, y esa es nuestra tarea. Así que creo que de todas maneras, teniendo esta divergencia, la idea es que podamos buscar una fórmula que nos permita tener una buena respuesta nuestra a los requerimientos de la sala. Eso, presidente, nada más. Gracias, Francisco. Don Rodrigo. Una cosita muy, muy breve para terminar, porque me gusta la historia igual que me imagino que a todos ustedes. La amnistía existe, obvio, y existe para fines, para los fines que la definen a sí misma, y evidentemente que ha usado en la historia, justamente para hacer una especie de borrón y cuenta nueva en caso de extremas conflictividades. Y ahí efectivamente hay un juicio político que hace cada cual y que hace la sociedad en su conjunto. Los reyes yo creo que no amnistiaban porque ellos
pero ya en vida democrática en los países sí existe como solución. Las más famosas en Chile las relató el senador Buenchumilla en el año 28, más famosa era del año 91, guerra civil hecha y derecha, después la amnistía del 78, por todo lo sucedido entre el 73 y esa fecha, pero yo creo que, y eso es un juicio, por supuesto que es un juicio de valor histórico, creo que lo sucedido en octubre del año pasado no se parece en nada, pero en absolutamente nada, a los sucesos antes mencionados. Termino ahí simplemente. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Bueno, esta va a ser parte de la discusión que vamos a tener como comisión. Si no vamos a tener una discusión histórica en este sentido, pero todos sabemos que la amnistía, en los que nos gusta la historia, viene de antigua data, así viene desde los tiempos de los griegos. O sea, podemos recordar algunas amnistías famosas durante el Imperio Romano y en nuestra historia nacional, bueno, Francisco cita muy bien las que hubieron. Y cada amnistía se dio en un contexto histórico particular. Que claro, hoy día uno lo puede mirar a la luz del tiempo y poder analizar, por ejemplo, lo que ocurrió en la Guerra Civil del 91, que quizás es la más compleja, o lo que pasó en el año 73. Pero yo en esto comparto, si al final del día lo que va a tomar esta comisión y que posteriormente es la decisión del Senado, es una decisión de carácter político, si se avanza o no se avanza en este proyecto. Lo que pasa es que nosotros como Comisión de Constitución nos va a corresponder colocar los contornos jurídicos si se aprueba esa decisión política. Porque yo en esto comparto, nosotros no, y lo he dicho, ustedes me han escuchado, creo que no podemos tratar con este proyecto de reescribir instituciones de extinción de la responsabilidad penal como son la amnistía y el indulto. Y eso será motivo de la discusión más técnica que tendremos en las próximas sesiones con los abogados que van a asistir a la comisión y después entre nosotros mismos. Y más los informes que han estado llegando de distintas facultades de derecho de las universidades que se han pronunciado sobre el proyecto. Y bueno, como ya estamos sobre la hora para terminar, me gustaría que si nuestros invitados quieren hacer algún comentario más y volver a reiterar que si tienen información estadística que nos pueden entregar, sería de mucha ayuda que la pudieran hacer llegar a la comisión. Don Héctor. Bueno, en resumen, por lo que acá escucho, quedo más o menos bastante conforme con todo lo que han dicho, especialmente lo que estaba diciendo el senador Galilea, que esto de ley de indultos no tiene comparación con lo que vivimos, que esto es lisa y llanamente delincuencia. Quiero también agradecer porque yo envié unas notas a varios senadores por la pronta respuesta que tuve de la senadora Ebensberger y luego de usted, presidente, el senador Araya, a lo que yo les expresé. Y bueno, gracias a eso estoy acá presente. Y le voy a poner solamente, quiero dejar tres ejemplos de lo vivido de algunos comerciantes. La senadora Ebensberger nombró al señor Alderete, Antonio Alderete, dueño de un local de una casa de música. Más o menos en octubre, nosotros los comerciantes empezamos a traer mercadería pensando en diciembre, una buena fecha para todo el comercio. Por lo tanto, mi amigo Tony ya había hecho una gran inversión de instrumentos musicales caros, algunos sobre el millón, 2 millones de pesos. Se podrán imaginar cómo quedó este comerciante después del saqueo que sufrió. Nosotros fuimos a ayudarlo, tratar de salvar algo de lo que quedaba, y en ese momento, bueno, en esos días nosotros también estábamos haciendo un esfuerzo sobrehumano y contratábamos guardias que quedaban en nuestra calle desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Gracias a esos guardias también salvamos algunos locales, y entre ellos está mi local, porque cuando estábamos ayudando a Antonio Alderete, que está muy cerca de la Plaza Victoria, el mío está al otro extremo, me llaman porque estaban incendiando mi local. Habían 2 barricadas muy cerca de él y los tontorrones de ese entonces agarraron palos encendidos y los tiraron al interior. Así que partimos rápidamente el grupo
y logramos evitar ese incendio. Pero quiero dejar de hacerles notar la pérdida que tuvo mi amigo Tony. También está el caso de Graciela, del local PC Driver, de artículos de computación electrónica menor. También había hecho ya una tremenda inversión, sobre 40 millones de pesos. El local se lo hicieron, pero le destrozaron todo, vitrinas, cortinas, muebles, mostradores, le robaron absolutamente todo, todo. Quedó de brazos cruzados. Hasta el día de hoy está endeudada, pero hasta el cuello, tratando nuevamente de surgir, de salir adelante. Tuvo que cambiarse de local, porque lamentablemente algunos dueños de inmuebles no tienen la conciencia necesaria para ayudar en estos momentos difíciles. Además, ella cayó justo en la fecha en que el Estado, el gobierno, dejó de entregar ayudas mediante Corfo y Cercotec para los que habían sufrido este tipo de pérdidas, de saqueos. Justo cerraron un día y creo que al día siguiente, los 2 días, fue el saqueo grande que tuvo Calle Conde, ¿ya? Y está el caso de otro amigo que tenía un local de cumpleaños, que estaba al lado, por desgracia, al lado del Banco Estado, y al otro lado un local de alimentos de mascota, donde quemaron también una gatita que siempre se quedaba al interior. Y en la parte superior una iglesia evangélica. Esos fueron quemados el primer día del estallido en Valparaíso, 19 de octubre, junto con las dependencias del diario El Mercurio. Esos locales también perdieron absolutamente todo. Pero ¿por qué hago mención de mi amigo del local de cumpleaños? Obviamente quedaron creo que eran 4 empleados los que tenía que quedaron sin trabajo. Pero él además aparte de haber comprado y empezar a apenarse para la Navidad y para Halloween, que es una muy buena fecha, además había comprado mucha otra mercadería porque a la semana siguiente él abría otro local en calle Esmeralda y ya tenía contratada a la gente. Así que ustedes podrán darse cuenta que ahí fueron 2 locales los que no pudieron funcionar más. Personas que quedaron sin trabajo y la pérdida total. Él se tuvo que ir, cerró su local y no pudo levantarse. Le queda un localcito, creo que en Quilpué. Ahí está él tratando de subsistir. Esas son algunas de las experiencias de vida que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros, como les dije anteriormente, estábamos en las calles. Nosotros vimos la desgracia, vimos lo que pasó. No lo vimos por televisión, no lo leímos en los diarios ni lo escuchamos en la radio. Nosotros lo vivimos, por lo tanto sabemos cómo actuaba esta gente. Así que la ley de amnistía no me parece lo correcto. Sí, como decía el senador Araya, ver algunos casos que tal vez sí estén mal hechos, pero en su gran mayoría creo que no. Gracias, presidente. Gracias, don Héctor. Don Álvaro. Muy, muy breve, gracias, senador. Primero, muchas gracias por las intervenciones. Han sido bastante clara. Lo que sí no hubiese, por lo menos a mí me hubiese encantado contar con la presencia del senador de Urresti. Entiendo que nos tacan la cita independiente de que haya tenido algún problema. Quizás eso no lo sabemos, pero hubiese sido bueno escuchar todas las partes, ¿cierto?, que componen esta comisión. Segundo, algo de preocupación, primero por la ausencia de él y lo segundo porque hay acá obviamente 2 visiones. Que son todas muy, muy respetables, ¿cierto? Obviamente, pero veo que hay como un entrecruce aquí de visiones, y solamente decir que es importante poner la pelota al piso en estos minutos que se están viviendo en Chile, ¿cierto? Está todo el ambiente bien movido, por decirlo de alguna manera, y apelar básicamente a una frase que dijimos ahí cuando intervenimos hace un rato, que es sentido común. Tratar que la recomendación que hace, ¿cierto?, esta instancia sea con sentido común, pensando en las pymes, los emprendedores, en la ciudadanía, que sea una recomendación más en derecho, más jurídica, bajo todos los conceptos y parámetros que hemos hablado, más que política, porque quizá lo que estoy percibiendo un poquitito es que si nos vamos a la parte más política, podríamos ir a jugar un poco al empate, ¿cierto? Es decir, ok, liberamos y reparamos. Un poco eso es lo que creo que son las 2 líneas aquí que han estado un poco en la base argumental.
Y eso es un poco jugar al empate, y yo creo que en esta pasada no es lo justo. ¿Ah? Eso es nuestra visión. Y finalmente, al senador Buenchumilla, me encantaría pedirle directamente, senador, si podemos hablar para mostrarle en detalle el proyecto. Yo alguna vez se lo había enviado hace ya bastante tiempo, pero me encantaría el proyecto de ley de reparación a víctimas para que podamos darle un empuje juntos, siempre pensando en el bienestar de la sociedad, de las víctimas, de la gente, sin imponer ninguna posición sobre otra, en forma súper constructiva, como queremos trabajar como multigremial. Eso, senador. Gracias, Álvaro. No veo más palabras pedidas. Presidente. Francisco. Álvaro me lo puede mandar a mi correo, aparece en la página web del Senado, el correo institucional, con todo gusto, no hay problema. Gracias. Alfredo. Solamente, ya. No, muy cortito, no, agradecer, digamos, la invitación y también agradecer, digamos, la recepción de la otra vez de una carta que le envié a don Pedro y a la señora Luz y su rápida respuesta, así que muy agradecido. Yo creo que ha sido una reunión bastante constructiva. Me voy con muy buena impresión de todos ustedes y espero que no se vuelva, que podamos solucionar toda esta problemática. En realidad me da pena, digamos, nuestra ciudad de repente, ¿no es cierto?, como estaba y como después del 11, después del estallido social, cómo quedó rayada, destruida, digámoslo. Que en realidad la parte, digamos, de vidrios y ventanas, aquí el comercio precisamente ha tenido que blindarse, ¿no es cierto?, digamos, con una cantidad, digamos, de portones para poder evitar, digamos, la destrucción de nuevo de sus estanterías. Y creo, digamos, de que esperamos, digamos, tener de nuevo una ciudad limpia, ordenada, y a futuro, digamos, poder desarrollar la actividad en forma normal y poder desarrollar el país. Así que espero, digamos, que tengan lo mejor solución para este tema y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de Álvaro, de Héctor y de Alfredo en esta comisión, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.